Bueno, yo voy a compartir con vosotras, queridas hermanas y hermanos, pues unas reflexiones, al hilo de lo que se nos ha puesto como referencia, que es este texto evangélico en el que Jesús aparece como buen samaritano y especialmente en esa búsqueda que tiene Jesús con aquellos que dialogan sobre quién es mi prójimo, el prójimo. Esta frase final, Vete y haz tú lo mismo. ¿Cuál de estos tres, los que pasaron de largo, los que dieron un rodeo, o aquel que se acerca y que realiza estos gestos que puestos en el texto evangélico resultan tan significativos, Baja de su cabalgadura para que pueda subir el herido, le echa aceite y vino y le lleva a una posada, le cuida y deja su dinero con un encargo para el posadero. Todas estas acciones se resumen en una expresión: practicar misericordia. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. En la liturgia de la Iglesia, por empezar con estos dos textos que tenéis ahí delante en el esquema, tenemos un prefacio llamado del buen samaritano. Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Nos sitúa así, además, este prefacio en este camino cuaresmal hacia la Pascua, donde queremos encontrarnos verdaderamente con Jesús. Pues bien, situados así desde, por una parte, el texto del Evangelio y por otra, desde la liturgia de la Iglesia, en la plegaria eucarística, avancemos en esta reflexión que con el título Retos a afrontar quiero compartiros como en tres tiempos. Uno llamado configurarse, otro haz tú lo mismo, como el texto propio del lema de esta semana, y otra, un pueblo entre los pueblos. Configurarse con Cristo. Quiere de alguna forma poner delante de todos nosotros que cuando escuchamos que Jesús nos dice, vete y haz, cuando queremos mirar desde la Iglesia alrededor de nuestro mundo o desde el mundo en el que estamos al interior de la Iglesia y descubrir retos a afrontar, podríamos llamarlo también llamadas, que percibimos en nosotros, en nuestros propios ambientes y en el mundo alrededor, quizás el primer desafío, el primer reto es configurarse. Es decir, ese haz tú lo mismo, o también hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, nos pide caer en la cuenta de que Jesucristo, resucitado, vive hoy y vive en su cuerpo eclesial. Vive en nosotros, su pueblo de bautizados. Vive en nosotros, que en torno a la mesa de la Eucaristía hemos ido encontrando nuestro lugar propio. Vive en nosotros, que somos enviados como discípulos misioneros según en la vocación concreta en la que cada uno de nosotros ha sido llamado, según el destello del Espíritu Santo, carisma, que ha tomado carne en la vida de las diversas familias, de la vida de especial consagración, como en la vocación laical
en el matrimonio cristiano, matrimonio en el Señor, como en el ministerio ordenado. Configurarse con Cristo, hacer que verdaderamente Cristo, como buen samaritano, esté presente en el mundo de hoy, porque verdaderamente le ofrecemos nuestra carne. Configurarse con Cristo, humilde, pobre y sacrificado. Porque en realidad estas tres virtudes, podríamos decir que son las virtudes de Jesús, las más características suyas, aquellas que se expresan en su bajada, que la Iglesia proclama cuando comienza el domingo, en las primeras vísperas del domingo, cuando en los calendarios todavía dice sábado. En la tarde de cada sábado, la Iglesia canta en las vísperas con el himno de Filipenses la bajada del Señor, su camino de humildad, su camino de humillación, su camino de despojo, de vaciamiento, de anonadamiento, dicen los de la Escritura. Es un camino en el que el Señor, que no retiene para sí el ser igual a Dios, realiza este camino de bajada. Y en este camino de bajada llega hasta el pesebre, habiendo nacido en el seno de María. Llega al pesebre con lo que el pesebre, aquellos agujeros de entre las peñas, aquel lugar situado a las afueras de aquella ciudad situada en un lugar extremo del Imperio Romano, suponen humilde, pobre, y luego en su mismo camino de bajada llega hasta la cruz donde vive el sacrificio de su entrega. Humilde, pobre y sacrificado, y desde ahí también tienen resonancia los consejos evangélicos que en la especial consagración queréis sellar con promesa, con voto, con singular consagración de la propia existencia. Humildad que se hace castidad de todo el ser. Humildad viene de humus, tierra, tierra que acoge, tierra que es fecundada, tierra donde se siembra, porque la castidad habla también de esa posibilidad del ser de recibir la acción del Espíritu Santo, de encauzar todas las energías, toda la capacidad de amar, de engendrar, de fecundar en el horizonte del reino de Dios, ¿no? Humilde, castidad, como la de María. Pobreza, que expresamos también en la consagración de nuestra propia existencia, queriendo vivir una relación nueva con los bienes, queriendo vivir una relación diferente, que ve en los bienes la posibilidad de un ejercicio de compartir y ve en los bienes la posibilidad de un ejercicio de solidaridad, de entrega de los propios bienes compartidos en favor de aquellos que carecen de lo imprescindible para vivir. Cristo humilde, castidad, pobreza y sacrificado con un sacrificio de toda la existencia que tiene, podríamos decir, como un motor, como una guía, este sacrificio de la propia existencia, que es la obediencia. La obediencia, en definitiva, a la voluntad del Padre, por eso se sacrifica Jesús. Obediencia a la palabra, donde la voluntad del Padre se encarna, que es su propio Hijo, Jesús. Obediencia a su propuesta de humanidad y de historia en el reino de Dios. Obediencia que luego también nosotros, en el ejercicio de la especial consagración de nuestra existencia, referenciamos a nuestros proyectos comunitarios, en nuestras congregaciones, instituciones, y que depositamos incluso en alguna mujer, en algún hombre concreto, que a su vez quiere ser obediente a lo que el común le pide, obediente a lo que la palabra le permite resonar, obediente al plan de Dios, obediente con una intuición. Quien es amor
solo puede pedirnos lo que es bueno para nosotros, para la humanidad y para el mundo. Configurarse con Cristo humilde, pobre y sacrificado. Un permanente reto, una permanente llamada, una permanente exigencia de fidelidad a la llamada que hemos recibido, que ha de ser ejercitada en la novedad del tiempo que nos toca vivir, del momento concreto, de la situación vital, de los contextos sociales, históricos, en los que se desarrolla nuestra existencia. Configurarse con Cristo, y para ello hemos querido escucharle, porque queremos escucharle en esta semana. Vete y haz tú lo mismo, anda y haz tú lo mismo. Pero para poder escuchar este ve y haz tú lo mismo, antes han de seguir resonando en nosotros estos otros imperativos, que no son otra cosa que una expresión del indicativo fundante, del amor que Dios nos tiene, porque por eso nos llama, del amor que Dios nos tiene, porque por eso hemos llegado a la existencia, del amor que Dios nos tiene, porque por eso hemos conocido a Jesús. No hay una distinción entre la identificación vocacional que se pudo producir en un momento determinado de nuestra vida y la llamada al discipulado misionero que surge del encuentro vivo con Jesús y de la llamada misma a la vida, porque el Señor nos ha pensado desde siempre con un mismo y único proyecto que ha de desarrollarse a lo largo de nuestra existencia. Por eso, para poder escuchar, ve y haz lo mismo, dejemos que resuene en nosotros: ven, sal, vende, deja, niégate, para poder estar entonces dispuestos a ser enviados por el Señor en este tiempo que nos toca vivir. Ven, y así desde este ven permanente del Señor, que es un ven a la vida, que es un ven a mí, que es un ven a la comunión, que es un ven al reino, que es un ven a la plenitud del amor y de la alegría, que es un ven que en sí mismo es una llamada enamorada, una llamada que expresa el amor que Dios nos tiene, que es un ven creador, que es un ven que nos engendra, que es un ven que nos despierta, que es un ven que nos levanta, que es un ven que nos alienta al barro del que procedemos, ¿no? Ven y sal, sal de la tierra nativa, sal de tus seguridades, de las de entonces y de las de ahora. Vende, vende todo aquello que de alguna forma pueda suponer un apego, una dificultad, un obstáculo, un bien poseído de tal manera que termina siendo el propio objeto el que nos posee en la existencia. Sal, vende, deja a tu padre y a tu madre, está en el texto. Deja una familia de sangre para inaugurar una nueva vinculación, una nueva alianza, una nueva sangre marcada por la sangre de Jesucristo. Sal y vende, sal y deja, sal y niégate. Niégate a ti mismo. Esta propuesta imposible del Cristo, que solo puede ser realizada en la fuerza de su mismo espíritu y que solo puede ser realizada cuando vamos teniendo la experiencia pascual de una resurrección, de morir al hombre viejo para poder resucitar a una criatura nueva, más libre, más alegre, con más posibilidad de amor en la entrega. Entonces sí, vete. Resumamos toda esta propuesta de configurarnos con Cristo con este texto del apóstol en la carta a los Efesios. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo,
que trasciende todo conocimiento, lo alto, para poder decir, clavando nuestros ojos en lo alto, Señor, lo ancho, para poder ver al lado mismo de nuestra existencia a quienes son compañeros de camino y reconocerles como hermanos, lo largo que nos permite reconocer el recorrido histórico en el que hemos recibido de otros una herencia que en realidad tiene su fundamento en la propuesta primera del Señor, que nos propone llenar la tierra y someterla, y al mismo tiempo pasa a nosotros el misterio de su voluntad, como también nos dice el autor de Efesios, como también la Iglesia canta en las vísperas de cada lunes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad, que todo sea recapitulado en Cristo. Así somos herederos de otros y al mismo tiempo queriendo pasar a otros la herencia y ensanchando las posibilidades de esta herencia que llamamos reino de Dios en germinación, que llamamos reino de Dios que está ya plantado en este mundo, aunque sabemos que su plenitud de frutos no es enteramente de este tiempo. Señor, hermanos, herederos, miremos también a lo profundo, a ese misterio de alguna forma de toda la existencia, a ese misterio que nos sitúa en una sorprendente comunión, más allá de nuestras distancias, de nuestras diferencias, una comunión más allá del tiempo, más allá del espacio, una comunión que nos enlaza con el misterio mismo del Dios comunión y que nos lanza al abrazo entero del Dios comunión. En realidad el dibujo que hace Pablo en la carta a los Efesios, lo alto, lo ancho, lo largo, lo profundo, es el dibujo de una cruz. Es el dibujo de la cruz gloriosa, hermanos, hermanas, con la que hemos de configurarnos. Ahí estaría el reto fundante, que en realidad nos devuelve a cuando éramos pequeños, nos devuelve a la primera pregunta del catecismo, nos devuelve a descubrir que la cruz es la señal de los cristianos. La cruz gloriosa, la cruz que manifiesta el amor nuevo y libre de Jesucristo, la cruz de salvación, la cruz por la que ha llegado la alegría al mundo entero. Configurarse con Cristo, lo cual lo vamos haciendo al mismo tiempo que salimos al camino misionero. Todos seguro caemos en la cuenta, yo desde luego como sacerdote de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? He descubierto en todos estos años después de la ordenación que ha sido el ejercicio propio del ministerio el que me ha ido dando forma. Es verdad que se ha de llegar a la ordenación después de haber recorrido un camino de formación inicial. Es verdad que alguien tiene que responder a la pregunta del obispo y decir que te considera apto para poder ser, que te considera digno para poder ser ordenado presbítero. Es verdad que alguien a la hora de hacer la profesión, a la hora de hacer los votos, tiene que salir garante y diciendo esta persona ha hecho un recorrido y puede consagrar su existencia a través de unas promesas, de unos votos, diciendo quiero consagrar mi existencia configurándome con Jesucristo, casto, pobre, obediente, en esta familia concreta, asumiendo su historia y su proyecto. Sí, pero todos seguramente podemos reconocernos en la experiencia de que ha sido luego el camino de la vida, el camino compartido, el camino en el que hemos ido desarrollando aquello para lo que habíamos sido llamados, muchas veces con sorpresa, muchas veces realizando actividades con las que no contábamos, muchas veces viviendo experiencias comunitarias, experiencias eclesiales, experiencias de diálogos con los hombres y mujeres del tiempo que ni siquiera podíamos imaginar, en situaciones, en sitios, en lugares
con hermanos, con comunidades, con rostros, con llantos, con gemidos, con risas, que nos han ido marcando, que nos han ido dando forma mucho más allá de lo que pensamos el día de la profesión, el día de la ordenación. Por eso, el camino de la configuración con Cristo es permanente. Es un reto permanente que tiene siempre la novedad del momento histórico, personal, comunitario, institucional, eclesial, social, mundial, que nos toca vivir. Haz tú lo mismo. En el haz tú lo mismo, bajó de su cabalgadura, le dio de lo suyo, le llevó a la posada, tuvo misericordia, en definitiva, tuvo misericordia, se le mueve el corazón. Resuenan dos imperativos que acompañan nuestra vida de creyentes. Dos imperativos que están en el corazón mismo de la Eucaristía, Pascua de Jesucristo, celebrada por la Iglesia en el tiempo. Haz tú lo mismo. Ahí resuenan ese haced esto en conmemoración mía, y el id final de la Eucaristía, en el que somos enviados a ser testigos de lo vivido. Somos enviados a llevar el amor de Jesús, que se ha hecho acontecimiento en la cruz gloriosa, que ha tomado forma de altar, que se ha hecho acontecimiento en el pan y vino, convertidos por la fuerza del Espíritu Santo en su cuerpo y su sangre, que se ha hecho acontecimiento, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se nos ha pasado. Y nosotros humildemente unimos nuestra libertad a la entrega de Jesús y decimos amén. Un amén comunitario, un amén eclesial, por Cristo, con Él y en Él, a ti la gloria, amén. Un amén personal, cuando nos acercamos a comulgar y humildemente acercamos nuestra mano, nuestros labios, en definitiva nuestro ser, nuestra persona, y decimos amén. Comulgando el cuerpo del samaritano, acogiendo en el corazón al buen pastor, dejando que entre en nuestros corazones aquel que es el agua viva y la luz y la puerta. Hoy, buen samaritano, haced, id. El haced, que se dice a toda la Iglesia y que cada uno de nosotros acogemos según la vocación en la que hemos sido llamados, no dice tanto del contenido de una función, no dice tanto de la realidad de una actividad que pudiéramos nombrar de una u otra manera, sino que dice de la manera de hacer la actividad, del color que ponemos al hacer la actividad, del amor, la entrega, el sello con el que queda marcada la actividad que realizamos. El haced habla, por tanto, de un corazón sacerdotal. Pueblo sacerdotal somos todos nosotros, pueblo de sacerdotes desde el día mismo de nuestro bautismo, pueblo sacerdotal que expresa la capacidad que el Señor nos da, que podemos desarrollar en el tiempo, que acogemos en la fuerza del Espíritu Santo, de amar de esta manera que llamamos sacerdotal. Es decir, de amar entregando la vida, de amar siendo víctimas para no ser verdugos, de amar ofreciéndonos en los ejercicios, en las actividades, en las tareas, en los asuntos. Un corazón sacerdotal. Haced esto, mi cuerpo por vosotros, mi sangre derramada por vosotros y por la multitud, por todos, aun sabiendo que no todos quieren acoger, por todos, siendo ya muchos los que hemos acogido la salvación de Dios y deseando que se cumpla la verdad de la entrega de Jesús, que derrama su sangre por todos,
Queremos ser como aquel siervo de Yahvé, que Jesucristo, el Señor, es aquel siervo que dijo que quería entregar su cuerpo por los muchos. Pues bien, haced, es otro reto, hermanos. Podríamos decir que en esta primera parte de la propuesta, tanto configurarse con Cristo como en el haz, no aparecen muchas novedades, porque en realidad un permanente reto que hemos de asumir en la Iglesia es el reto de ser aquello que el Señor nos propone ser y vivir, hijos y hermanos, de ser aquello que el Señor, en la fuerza de su gracia, para participar con Él en su misión redentora y recapituladora, nos permite ser y vivir, profetas, sacerdotes y reyes. Ser aquello en lo que consagramos nuestra existencia, ser humildes, pobres y sacrificados, castos, pobres y obedientes, para salir a los caminos y hacer lo mismo de Jesús, para pasar del mysterium sacramental, bautizados somos, del misterio sacramental, eucaristizados somos, del misterio sacramental. En la Eucaristía consagramos nuestra existencia, en la profesión religiosa. Pasar del mysterium al ministerium, como discípulos misioneros, en un permanente ejercicio de discipulado que se ensancha precisamente en la salida misionera, en un permanente ejercicio de discipulado que se concreta en el anuncio a otros de la alegría que experimentamos al pisar las mismas huellas de Jesús. Así, estamos convocados a hacer lo mismo de Jesús. Lo mismo de Jesús, salir a los caminos y anunciar el Evangelio. Salir a los caminos y proponer la buena noticia. Salir a los caminos y propiciar que se produzca el encuentro entre Jesús y aquellos a los que nosotros queremos dirigirnos en nuestra salida misionera. Anunciar el Evangelio hoy, en esta situación tan nueva, en esta situación en la que nosotros percibimos, en la sociedad en la que vivimos. Situémonos ahora en nuestra sociedad europea, española, castellano-leonesa, en el que vemos de manera sorprendente cómo crece a nuestro alrededor la secularización de vivir como si Dios no existiera, donde vemos cómo a nuestro alrededor encontramos dificultades para la transmisión de la fe, para el anuncio primero del Evangelio. Vemos en las familias con las que nos relacionamos, en nuestras propias familias, la dificultad para realizar este anuncio primero y esta transmisión de la fe que hemos recibido. Por eso, seguramente tenemos un reto singular, encontrar el modo nuevo de anunciar el Evangelio a un pueblo que todavía se cree de una cultura, de una tradición católica, a un pueblo que en la práctica organiza su existencia, realiza sus negocios y sus relaciones, organiza el ejercicio del tiempo sin contar con Dios. Anunciar el Evangelio, hacer que aparezca la belleza de su rostro. ¿Qué quiero subrayar al poner aquí este trascendental? La belleza, la importancia que Francisco, en este momento de la vida de la Iglesia y como un gran reto de la vida de la Iglesia, pone en que logremos anunciar el Evangelio, logremos proponer
la alegría del Evangelio, incorporar a la comunidad cristiana, querer proponer a otros que arrimen el hombro en el ensanchamiento del reino, no por proselitismo, no por obligación, sino por atracción. Y lo que atrae es la belleza. No nuestra belleza, sino la belleza de su rostro, que pueda transparentarse en nuestros hechos, en nuestras palabras, en el testimonio personal y comunitario, en la propuesta de una humanidad que verdaderamente tenga esa fuerza de atracción a la hora del anuncio del Evangelio. En esta belleza de su rostro está también la propuesta que el Papa Francisco realiza a la Iglesia de poner en marcha una evangelización cuerpo a cuerpo, una evangelización que mire a los ojos, una evangelización que escuche los latidos del corazón de las personas con las que nos podamos enfrentar, una evangelización que tenga la capacidad de descubrir lo que el corazón desea, para que en aquello que el corazón desea poder ofrecer, que en Jesús, el Cristo, aquello que el corazón desea, encuentra un eco y pueda surgir la chispa que quizás solo la belleza es capaz de encender. Nosotros salimos al camino del anuncio del Evangelio, aun en medio de las dificultades que estamos conociendo, con una intuición en el corazón que a mí me gusta repetir, insistir en ella. El corazón humano está bien hecho. Las personas con las que nos podamos encontrar en la realización de nuestras actividades diversas, de nuestras tareas, de nuestras funciones, de nuestras relaciones mismas de vecindad, de cotidianidad, nos encontramos con hombres y mujeres cuyo corazón está bien hecho, cuyo corazón tiene latidos de libertad, de amor, de alegría, de sentido, de búsqueda de comunión. El corazón humano está bien hecho y por eso es preciso poder situarnos a la escucha de los latidos que de alguna manera recuerdan que está ese corazón hecho a imagen y semejanza de Dios mismo y que cuando el Padre, el Creador, nos llama a la existencia a su imagen y semejanza, mira al Hijo para que podamos encontrar en el Hijo, como nos decía el Concilio Vaticano II, la expresión visible de lo que supone ser hombre, de lo que es nuestra vocación más íntima y al mismo tiempo más plena. Por eso, escuchar los latidos, escuchar que el corazón está bien hecho, pero sí, seguro que ya lo habéis pensado, el corazón que está bien hecho está herido. Está herido. Y de las heridas del corazón surgen las violencias y las apropiaciones. De las heridas del corazón sufren los enfrentamientos y las soledades. De las heridas del corazón han surgido las cadenas y los muros. Y es bueno también en este primer anuncio, en este reto extraordinario que tenemos, que es ser misioneros en una tierra, en un pueblo que no se reconoce como lugar de misión, aunque lo sea. Escuchar los latidos del corazón y tener también la capacidad de poner en relación aquello que sí que podemos reconocer con nuestros contemporáneos, los muros, las cadenas, las violencias, las soledades, las tristezas, las desesperanzas, los desconsuelos, y ponerles en relación con la herida del corazón, con la realidad misteriosa del pecado, para en ese anuncio del Evangelio, además de impulsar
toda la belleza que hay en un corazón bien hecho, podamos proponer, ofrecer la salvación de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es el Libertador. Si no experimentamos la necesidad de la liberación, de la salvación, de la redención, cómo acoger a Jesucristo como un acontecimiento vivo, cómo no reducirle solo a una bandera, o cómo no hacer del Evangelio de Jesús solo una propuesta de valores, valores intercambiables en la plaza pública, valores que terminan siendo leídos según la propuesta de la cultura dominante, valores tan ideologizados y tan ideológicos tantas veces. Anuncio del Evangelio, belleza de su rostro, anuncio de Jesucristo y de su salvación, anuncio de la belleza y de la restauración de la belleza en medio mismo de la herida. Nosotros anunciamos a Jesucristo, que es plenitud de lo humano, y anunciamos a Jesucristo, que presenta un rostro desfigurado ante quien se aparta el rostro, porque ha dado la vida precisamente para curarnos la herida, porque se ha dejado herir precisamente para sanarnos. Por eso ahora en este tiempo de Cuaresma, en las segundas vísperas del domingo, la Iglesia sustituye el precioso cántico de Apocalipsis, en el que cantamos el banquete de las bodas del Cordero, hacia el que nos encaminamos y que de alguna manera se anticipa en la mesa común de la Iglesia por el himno de la carta de Pedro, en el que repetimos cada domingo: sus heridas nos han curado. Pero es preciso tener conciencia de la herida propia y de la herida del rostro y del corazón de Cristo, para salir a los caminos y dialogar con hechos y con palabras, dialogar con presencias y con escuchas, dialogar comunitariamente y cuerpo a cuerpo, para que aparezca la belleza del rostro, para que se proponga la restauración de un rostro desfigurado. Id y haced lo mismo. Ve, anda y haz tú lo mismo. Curad enfermos. Curad enfermos ofreciendo la caridad de su corazón, ofreciendo ese amor en el que se resume todo bien y que es la caridad de su corazón. La caridad de su corazón, que es una forma de amar tan nueva que los propios cristianos de la primera hora tuvieron que buscar una palabra para poderla decir, porque no bastaba la filía de los griegos y los romanos, porque no bastaba la amistad de correspondencia ni el cariño de la sangre para expresar el amor de Jesús, porque el amor de Jesús es algo más que el amor de la sangre o el amor de la amistad, o el amor de Jesús es algo más que el atractivo de lo bello, que el eros de las relaciones entre las personas, o incluso la forma de situarnos ante la belleza de la creación. Porque estos amores que el corazón humano conoce, son amores de correspondencia. Por eso Jesús nos propone un amor nuevo, que en la especial consagración, en dar cuerpo, rostro y manos al samaritano, en el dejar que nuestro corazón quede tocado por la misericordia, para que experimentando la alegría queramos salir a los caminos para practicar la misericordia, como nos dice Jesús en esta parábola que nos está sirviendo estos días, podamos ofrecer una forma de amor que rompa las correspondencias. Las correspondencias, podríamos decir, íntimas del corazón, pero estas nuevas correspondencias que están marcadas, por ejemplo, por las regulaciones sociales. Muchas de nuestras acciones, queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada,
acciones en la vida educativa, acciones en la vida de la sanidad, acciones en la vida de los servicios sociales, acciones en la estructura pastoral de la Iglesia, en los diversos servicios apostólicos, pastorales, que desde la Iglesia vivimos. En los últimos años, habiendo tenido un inicio carismático en cada una de nuestras instituciones, hemos ido en el desarrollo mismo de estas tareas, lo cual en principio es una buenísima noticia, el ver cómo desde la Iglesia y gracias a los carismas que representáis tantos de vosotros, surgidos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, en algunas de vuestras experiencias, incluso muchos siglos más atrás, han anticipado muchas realidades sociales. ¿O es que el llamado estado del bienestar, que hoy está en crisis irremediable, no ha tenido en la experiencia de las congregaciones religiosas su profecía? En el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en la atención a los marginados de la sociedad, en el cuidado de enfermos y mayores. Pero esta profecía que ha hecho con la colaboración de otros hombres y mujeres, con el aporte de otras tradiciones, el que haya surgido el estado del bienestar, ¿no también nos ha incorporado de tal manera a él que nos ha domesticado? ¿No estamos de alguna manera tan sometidos a las reglas del juego de los sistemas educativos, de los sistemas sanitarios, de los sistemas sociales? ¿No programamos incluso a veces nuestras actividades en función del programa de subvenciones que la consejería de turno haya sacado cada año? ¿No orientamos incluso la dirección de nuestras propias actividades sociales en función de las pautas de juego marcadas por quienes dan dinero, por quienes ofrecen subvenciones, que a su vez, como es el caso de las consejerías de esta comunidad autónoma, obedecen sin voto de obediencia, pero obedecen a las directivas de la Unión Europea, que a su vez obedecen a las directivas de las agencias de Naciones Unidas, que a su vez obedecen a las multinacionales que las subvencionan, en un terrible círculo vicioso que a todos nos envuelve. ¿Cómo romper la correspondencia en el nuevo ejercicio de esa salida que Jesús hace a los caminos? Haz tú lo mismo, y sale a anunciar el Evangelio. Convertíos, ha llegado el reino. Convertíos, que sois hijos, que no sois hormigas, que no sois bichos. Convertíos, ha llegado el reino. Y sale a curar toda enfermedad y toda dolencia de todo tipo. Toda carencia de conocimiento, toda carencia de salud, toda carencia de posibilidades de desarrollar las potencialidades humanas. Y así sale el Señor, y cura y levanta, y devuelve la vista, y devuelve la voz, y devuelve el oído, y devuelve la posibilidad de caminar. ¿Qué son, hermanos y hermanas, sino nuestras acciones, las acciones de nuestras congregaciones, la posibilidad de dar la vista a quien no sabía juntar las letras, de permitir caminar y desarrollar sus posibilidades, de hacer, de construir, de colaborar, sino tantas de nuestras actividades? Pero ¿cómo viviremos esta curación de enfermos? Con la caridad de su corazón, desde el punto de vista de nuestra dimensión personal, sin esperar nada a cambio, estando dispuestos incluso a recibir mal por bien, pero desde el punto de vista institucional, en este nuevo tiempo, en este momento en el que estamos llamados a fusiones, seguramente no solo entre comunidades de la misma congregación, en este momento en el que estamos llamados a decir, fue bonito mientras duró,
pero el sentido de nuestro carisma ha resistido, ha sido gozoso, ha posibilitado un crecimiento en la vida común de la Iglesia durante estas décadas, durante estos siglos, pero precisa refundarse o ofrecerse. ¿Cómo curar a los enfermos? Con la caridad de su corazón. No solo con la filía, no solo con los vínculos de la sangre, no solo con las posibilidades de la ciudadanía. Es una búsqueda. Otra de las palabras tan queridas de Francisco, que es discernimiento, se nos invita a realizarla. Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué nos estás queriendo decir con nuestras situaciones? ¿A qué nos estás desafiando? Cuando nos dices, haz tú lo mismo hoy, en el siglo XXI. Ofrecer la caridad de su corazón. Y Jesús, lo que realiza cuando sale a los caminos, antes y después de llamar a los primeros 12, además de anunciar el Evangelio, además de curar enfermos, expulsa demonios, que es el misterio de iniquidad, ¿no? Que es esa realidad misteriosa que nos desalma, esta realidad misteriosa que nos encapsula, esta realidad misteriosa que nos manipula. Expulsad demonios, ofreciendo la verdad de su camino, que es palabra y vida. Ofreciendo la verdad porque el demonio es el príncipe de la mentira. Porque los demonios, el misterio de iniquidad, el fruto de la desobediencia, que tiene tanto que ver con el deslumbramiento del propio rostro, Luzbel, una belleza del rostro, que es bueno caer en la cuenta de cuál es su verdadera fuente para no encerrarnos en las trampas demoníacas. Ofrecer la verdad de su camino. La verdad de su camino emergiendo por encima de lo políticamente correcto. La verdad de su camino, estando dispuestos e incluso en las formas difíciles de ofrecer la verdad en esta hora, a sufrir las consecuencias de proponerla. Por ejemplo, cuando está tan cuestionada la persona humana, cuando está tan cuestionado lo que significa ser hombre y mujer, cuando está tan cuestionado en el horizonte próximo el sentido mismo de la muerte, en las propuestas de amortalidad que emergen al mismo lado de la inteligencia artificial, de las posibilidades de las nuevas tecnologías. En realidad uno percibiría que el barullo en el que estamos, que hay que tener un diccionario para leer algunas de las propuestas legislativas últimas, para entender lo que se quiere decir con transfobia o cisgénero o esto o lo otro. En realidad parece como un ensayo general con todo de lo que seguramente sea la gran propuesta del siglo XXI. El emerger un nuevo tipo de humanidad, una nueva especie, la simbiosis entre las máquinas y lo humano. La verdad de su camino, para expulsar los demonios que se hacen a veces mentalidad común dominante, que se hacen propuestas desde el poderío sorprendente que las nuevas tecnologías dan sobre el control de nuestras vidas, el control de nuestros gastos, el control de por dónde nos movemos. Es verdad que llevar un aparato como este es una cosa estupenda en muchos sentidos. Nos da posibilidades de comunicación, nos da posibilidades de asomarnos a cualquier lugar del mundo, nos da posibilidades de llevar una biblioteca enorme en la mano, pero al mismo tiempo nos posee. Creemos que le tenemos en la mano, pero a nada que te descuides es Él el que te tiene cogido. Ofrezcamos, por tanto, la verdad de su camino,
que no se trata de una verdad de ideas, de contenidos, sino que es una verdad que se manifiesta en la palabra hecha carne, en la vida de quien, obediente a la voluntad del Padre, nos ofrece el buen aliento del Espíritu Santo. Para vivir este combate que en el libro de Apocalipsis aparece tan bien dibujado, el combate espiritual en el que se desarrolla la existencia de comienzo en comienzos que nunca concluyen, entre el dragón, sus bestias y el cordero, entre el dragón, sus bestias y el hijo de la mujer, pequeño cordero, que tiene fuerza y poder para coger el libro y abrir sus sellos. Pequeño cordero que, siendo degollado con su sangre, quita el pecado del mundo y derrota a la bestia y a su dragón. Haz tú lo mismo, por tanto, hagamos lo mismo del Señor, anunciando el Evangelio, pidiendo al Espíritu Santo que nos permita dejar destellos de la belleza de su rostro y curar las heridas. Curar las heridas que se hacen en los caminos, tarea, función, en la escuela, en la sanidad, en los diversos servicios sociales, en la calle, ofreciendo la caridad de su corazón, que rompe las correspondencias del corazón y las reglas del juego del sistema dominante, en ensayos, porque eso es lo que se pide a la vida religiosa, a la vida consagrada. Que seáis como exploradores en el camino, que vayáis un poco por delante del pueblo santo de Dios, haciendo ensayos de lo mismo, ensayos de evangelización, ensayos de curación, ensayos de desdemonizar el mundo en el que vivimos, ensayos delante del pueblo peregrino como exploradores. Si no puede ocurrir que el pueblo peregrino llegue a donde están los exploradores y se produzca como una confusión entre los exploradores y el pueblo. Con lo cual es desde ahí también bastante difícil que surja la propuesta que identifique vocacionalmente. Un pueblo entre los pueblos, para concluir. Un pueblo entre los pueblos es el depositario de esta obediencia. Un pueblo que en nuestro entorno social, cultural, es por primera vez en nuestra historia, en la historia que nosotros conocemos y en gran parte de la historia de la Iglesia en España, una minoría. Un pueblo entre los pueblos es el depositario de esta obediencia, un pequeño rebaño que precisa ser articulado como el propio Señor articula la gestación del pueblo santo en el Evangelio, teniendo también como inspiración analógica, podríamos decir, la gestación del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Un equipo misionero, los 12, una articulación del pueblo que habitualmente celebra la Eucaristía, los 72, una presencia privilegiada de los pobres, una realidad de la muchedumbre que se acerca, pues algunas veces, a escuchar o por algún acontecimiento o por algún reparto. Esta articulación de nuestro pueblo en un equipo misionero, en una articulación del laicado del pueblo de Dios, en una salida hacia la muchedumbre, teniendo como horizonte o como puerta de la salida los pequeños, los débiles, los empobrecidos. Ensayos de comunión, hermanos. Os pedimos y nos pedimos. Ensayos de comunión a aquellos que, bien estando en el monte de la contemplación o en los basureros de la historia, sois exploradores del pueblo que peregrina. En definitiva, configurados con Cristo en el hoy del tiempo, celebrantes de la Eucaristía, comulgantes de su cuerpo, obedezcamos a su envío. Id para realizar la misma tarea, la misma misión por la que Jesucristo
bajó hasta el pesebre y a la cruz, y ahora, ascendido a los cielos, envía permanentemente sobre nosotros el Espíritu Santo, para que podamos ser su cuerpo, cuerpo de buen samaritano, que anuncia la buena noticia, que cura las heridas, que expulsa a los demonios y que tiene la capacidad de generar un pueblo peregrino que sigue su andadura hasta que Él vuelva.